Amados hermanos, para mí es un honor presentar a nuestro expositor. Muchos seguramente ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, Otto Klandesky nació en Ecuador en el seno de una familia de emigrantes checos. Desde 1978 reside en Costa Rica, donde junto a su esposa Giselle colabora con Cristo para la ciudad en trabajo misionero en 29 países. Son catalizadores a nivel nacional e internacional en capacitación pastoral, con el propósito de desarrollar ministerios saludables. Actualmente, Otto es capacitador de pastores en el Ministerio Internacional Topic. Bienvenido, amado hermano Otto, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Sandro. Aprecio muchísimo la invitación. Qué gusto estar con usted. Para comenzar, quiero hacer una confesión. Resulta que yo tengo desde el siglo pasado, no he dado conferencias. Entonces, aquí tengo mis apuntes y facilitamos procesos de enseñanza. Y Arthur me amenazó, me sugirió de que eh, demos esto como conferencia. Entonces estamos aquí para eso. Lo voy a estar compartiendo los apuntes con ustedes al final de la sesión. Los apuntes, dice lo que tengo yo por escrito, mucho más contundente que lo que voy a presentar en PowerPoint, porque el PowerPoint podemos usarlo como ayudas visuales, no estorbos visuales. Entonces, entremos a la materia. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Aquí resultados o principios divinos. Vas a Pedro 1 del 3 al 8. Entonces usted puede comenzar a buscar su Biblia o su dispositivo u otro dispositivo para buscar 2 de Pedro 1 del 3 al 8 porque vamos a estarle metiendo bastante diente a esto. El objetivo de este webinar es, usando el punto de referencia 2 de Pedro 1 del 3 al 8, como ya les mencioné, el objetivo de este webinar es proporcionar herramientas para gestionar una iglesia clave para la ética y activa que optimice el desarrollo y desempeño y maximice su impacto espiritual. Y Saro, tenga la bondad, léalo más despacito porque tal vez estoy leyendo demasiado rápido. Adelante, desde la Amén. pantalla. Gracias. Usando como punto de referencia 2 de Pedro 3 al 8, el objetivo de este webinar es proporcionar herramientas para gestionar una iglesia con principios cristianos, usando indicadores claves de rendimiento, KPIs, dando una administración ética y equitativa que optimice el desempeño y maximice el impacto espiritual y social. Gracias. Por si las moscas, yo también tuve que aprender qué significan los KPIs. En Gringlish, esos Key Performance Indicators, que en castellano serían los indicadores claves de rendimiento. Entonces, si me escuchan usando KPIs o indicadores claves de rendimiento, ya saben de qué estamos hablando. La frase de hoy, apúntela. Apúntela. Dios nos llama a ser protagonistas. Dios nos llama a ser protagonistas y no buscar protagonismo. Dios nos llama a ser protagonistas y no buscar protagonismo.
Voy a pedirle a mi querido hermano José Magaña que abra su micrófono y nos dirija en una palabra de oración. Tenga la bondad. Abra su micrófono, hermano José. Todavía no está abierto. No sé si lo tenemos los tenemos bloqueados a todos. A ver, hermano José, ¿puede abrir su micrófono? Tal vez por el mensaje interno nos puede comunicar si... Bueno, disculpe, quedé en un dilemita ahí porque mi nombre es José, pero Francisco Arce. No sé si se refieren a otro para ahorrar tiempo, para que ahorremos tiempo. Adelante, sí, es que su nombre en la pantalla está como José Magaña, perdón, hermano. Adelante. Hermano Francisco, Ok. ¿no? Ok, perfecto. Padre bueno, tú, Señor, eres grande, eres bueno. Señor, y te agradecemos porque amas, Dios mío, y nos dejaste escrito que si alguno tiene falta de sabiduría, dice el apóstol Santiago, que la pida a Dios, el cual la dará abundantemente, la dará, Señor. Gracias, Dios mío, porque todo este proceso en el transcurso del tiempo hemos acumulado sabiduría y continuará creciendo tu sabiduría y tu gracia en nosotros, Señor. Dándonos un corazón dispuesto, como dijo mi hermano, Señor, una mente dispuesta para escuchar tu palabra, para aprender, para que tu Santo Espíritu nos direccione. Bendice a nuestros hermanos que están ahí, Señor, como tutores, Dios mío, Señor, y que la presencia maravillosa tuya a través de tu Santo Espíritu afirme y establezca esta palabra con autoridad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, Padre. Amén. 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 Yo voy a pedir a mi querida amiga Catherine Álvarez desde Ecuador que tenga la bondad de leer y leernos la segunda de Pedro 1 del 3 al 8 como está en la pantalla que yo preparé. Adelante, Catherine. Al parecer hay algún problemita de comunicación, pero yo voy repitiendo. Hermana Catherine, si puede leer la escritura, ¿no?, del día de hoy. Hermana Catherine, si nos escucha. Hermano Sandro, hágalo usted, por favor. Amén, hermano. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo
y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Gracias. Tengo una pregunta retórica que las lanzo aquí a la plataforma. ¿Cómo contrastamos eso de tratarán de hacer cada vez mejor haciendo el bien, siendo diligentes, proactivos, desempeñándonos en el ministerio con excelencia, versus ser máquinas de resultados con parámetros mundanos? ¿Cómo podemos hacer la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cómo contrastamos la excelencia para hacer la obra del Señor sin caer en parámetros mundanos? Entonces, ya se imaginarán cuál es mi respuesta. La frase del día de hoy, leamos la frase del día de hoy, todos juntos. Dios nos llama a ser protagonistas y no buscar protagonismo. Entonces, yo voy a iniciar mi argumentación primero con bases bíblicas. Luego proseguiré con una apología dando unos datos científicos. Y voy a concluir con planteamientos que, aunque suenen a administrativos, son muy congruentes con lo que el texto asignado que acabamos de leer. Comienzo con los argumentos bíblicos. Salmo 147:4. ¿Qué es lo que dice ahí? Él cuenta el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre. Es decir, todo está fríamente calculado. Por cierto, quiero advertirles que yo soy fiel creyente de la teoría del Big Bang. Explico cómo. El Señor dijo, hágase y ¡pam! Fue hecho. Todo fue creado con la palabra de su voz. Entonces, argumento número 1 de mi apología. El orden del universo se manifiesta en las pequeñas cosas como el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna y la distancia que hay entre los dos. Estas medidas son tan cruciales para la sobrevivencia de nuestro ecosistema que no hay duda que fue un diseño inteligente y preciso que nos creó a nosotros a su semejanza y nos dio su aliento de vida. Argumento número 2 de la apología. El libro de Números. En nuestra congregación estamos estudiando el libro de Números en los devocionales cotidianos. La precisión de los detalles de las instrucciones y ordenanzas que allí tenemos le pone a uno a los pelos de punta. Apología número 3. Ni se diga los detalles de la construcción del templo que se narra en Primera de Reyes 6 y en Segunda de Crónicas del 3 al 6. Es decir, los detalles y los indicadores de la excelencia del funcionamiento de lo que Dios hizo se debe reflejar en el legado que Jesús nos encargó. ¿A quién encargó ese legado Jesús? A nosotros, la iglesia. Levanten la mano los que pertenecen a la iglesia. Veo que algunos no han levantado la mano. Querido hermano, si tú eres hijo de Cristo, perteneces a la iglesia. Te lo advierto, te lo amenazo y te digo gracias por los que levantaron la mano de manera digital. Ya pueden bajarla. Gracias. Dios nos encargó estos KPIs, estas cosas de excelencia a cada uno de nosotros. Nosotros no debemos de buscar protagonismo, debemos de ser protagonistas, teniendo indicadores de excelencia sin buscar el protagonismo. Volvamos al argumento de base bíblica, para luego concluir con planteamientos
que suenan administrativos, como ya les había dicho. De la lectura de segunda de Pedro 3 1 del 3 al 8, podemos resumir lo siguiente. Voy a volver a compartir pantalla. Primero, podemos afirmar la confianza en Dios que fortalece el liderazgo y la cultura eclesial. Segundo, mientras nos esforzamos por hacer el bien, y ese bien impulsa la ética y la responsabilidad social. Tercero, conocer mejor a Dios promueve el desarrollo. Cuarto, esto también ayuda a los deseos y refuerza el cumplimiento normativo. 5. La paciencia fomenta resiliencia y amar y valorar a todos fortalece la inclusión en el trabajo y el trabajo de equipo. Sexto, entregar nuestra vida a Dios redunda en un compromiso total. Séptimo, estimar a los hermanos en Cristo conduce a la valoración de nuestra comunidad. Y octavo, amar a todos por igual sin hacer acepción de personas es una práctica congruente con la enseñanza bíblica. Entonces, hago una pausa. Para hablar y reiterar lo siguiente. ¿Cómo hacer las cosas cada vez mejor y haciendo las cosas bien? Inculcado y ser diligentes, proactivos, hacer el ministerio con excelencia versus ser máquina de resultados con parámetros mundanos. Nuevamente, ¿cuál es la frase del día? Dios nos llama a ser protagonistas y no buscar de la manera como diferenciamos a las ovejas de los lobos. Hay 3 textos que están apuntados en la pantalla, si quiere usted los busca, que nos enseñan y nos indican claramente cuáles son las quejas de parte de Dios hacia nosotros, los pastores. Póntelos o tomen un pantallazo. Malaquías 2, del 7 al 9, Jeremías 23, 1 y 2, y Ezequiel 34, del 1 al 10. ¿Qué es lo que Malaquías, qué es lo que el Señor en el libro de Malaquías recalca, reclama y dice? Pues los labios de los sacerdotes deben de guardar el conocimiento y de su boca esperan las instrucciones de la ley. Pero ustedes han apartado del camino y han hecho que muchos tropiecen. Han corrompido la alianza de David, dice el Señor. Más tarde voy a mencionar la situación acá en Costa Rica, como el pastorado, como nosotros los pastores hemos espantado que el 50% de las personas después de 3 años de convertidos saben eso. Continúa diciendo Malaquías que ha habido parcialidad en la aplicación de la ley. Entonces, nosotros trabajamos con el tema del si es que me conviene. Y no debe ser así. Muchas veces cuando hablamos de que es que le cayó todo el peso de la ley. Sí, porque la ley es completa.
En relación a Jeremías 23, es un texto un poquito más corto. Comienza diciendo, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Nuevamente, ya me imagino a Jeremías agarrado sus canas diciendo, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Cuál entonces es el reto para nosotros en la pastoral? Nosotros tenemos que agarrarnos de esos principios y vamos a enfatizar el texto que hemos leído en esta tarde. Dice Jeremías, no las han cuidado, las han ahuyentado. No las han cuidado, sino que las han ahuyentado. Entonces, terminemos esta sección con Ezequiel 43 del 1 al 10. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Contra los pastores de Israel. Entonces, ¿cuántos profetas o que se dicen llamar profetas del día de hoy están retando al pueblo de Dios y a los pastores para que ejecuten su tarea como debe ser? ¿Cuáles son los KPIs que Ezequiel estaba reclamando? Entonces, tomo como ejemplo los famosos TV pastores de mega iglesias y hago la pregunta retórica. ¿Lo están haciendo? ¿Quieren hacer crecer su iglesia? ¿Quieren hacer crecer su ministerio de la televisión? ¿Por cuál de las letras F? ¿Por la fama? ¿Por la fortuna? ¿O por la fidelidad a la visión y al llamado recibido por Dios? Ese llamado no busca protagonismo, pero sí busca protagonistas, gente que trabaje en la transformación de nuestra sociedad. Hemos criticado muchísimo el triángulo de la muerte. Aquí en Centroamérica, los del sur tal vez no saben de qué se trata. Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres países con la mayor tasa de crecimiento de evangélicos, tres países que tienen la tasa de violencia más altos del continente, a excepción de El Salvador, que ha dado un vuelco, y no por causa de la iglesia, sino por tener ese tipo de presidente. Segunda de Pedro 1, 3 al 8 habla porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Entonces, esos que destruyen a los demás, que son para que la gente grupos eclesiásticos. La cantidad de famosos conocidos como los de la superfe y otros de la prosperidad que han edificado imperios de comunicación con múltiples beneficios que han terminado detrás de las rejas con diferentes causas, finanzas, fama o faldas, han sido una desgracia para la causa de Cristo. Entonces, abramos nuestros micrófonos, les lanzo la pregunta, tal vez levanta la mano digital, le doy la para Hermano, contestar la siguiente pregunta que les presentaré en la pantalla. hermano Otto, si me permite intervenir en este espacio, al parecer Adelante. tenemos algunas complicaciones con nuestro internet y se está cortando este importante mensaje. Entonces, tal vez podría ser en esta parte de las preguntas, queridos hermanos, que puedan fortalecer aquella parte que quizás se les cortó en sus equipos, ¿no? Porque creo que el problema es en diferentes lugares, ¿ya? Esa es mi sugerencia.
Sí, hola, Listo. hermanitos. Hola, perdón. Sí, en diferentes partes estamos teniendo problemas. Yo, en lo personal, estoy tratando de aprovechar a lo máximo, confiando en que este material nos va a ser enviado, porque es algo que no se puede desperdiciar. Hermano Francisco, gracias. Estaremos enviando las notas con muchísimo gusto. Si quiere, levantan la mano para darles la palabra. Mano digital, preferiblemente para yo poder verlo. ¿Se podría poner nuevamente la pregunta? Es que estamos haciendo preguntas en relación a lo que no han logrado escuchar. Primero, Giselle, gracias. Acá en Venezuela, en el estado Zulia, se escucha perfectamente. Ana Suárez desde el Zulia, estado en Venezuela. Tal vez el equipo Aquí técnico en permita micrófonos. República Dominicana se está escuchando los otros micrófonos, por el del depósito se entrecorta. A mí me parece, hermano Otto, soy Olger de Costa Rica, Olger Sánchez. A mí me parece que una de las cosas que ha apelado es incorporar los temas de la psicología, sustituyendo la predicación de la palabra de Dios. Ok, gracias. Muy buen aporte. Catherine, tenía la mano alzada. Yo creo que el tema de los pastores y las megaiglesias es un desafío porque el acercamiento ya no viene desde el cuerpo de Cristo, sino desde la cruz, como decía, sino vienen desde la ansia de fama, de ser influencer, pero esta vez cristiano, porque somos un público, objetivamente hablando, bastante influenciable en ese sentido. Entonces yo creo que es muy importante reconocer con la gracia del Espíritu Santo cuando es una persona que está por la cruz y no por las retribuciones que te da la fama o el ser influencia en determinados espacios. Gracias, Catherine. Hermano Iván González. Buenas noches, Pastor Otto, Dios le bendiga. Yo Gracias. pienso que en la posición en la que hemos adoptado frente a la apostasía es la que ha llevado a que se cometan toda esa serie de cosas y echarle la culpa al nuevo pentecostalismo, entre otras cosas. Pero yo creo que es una manifestación de la apostasía que la iglesia no lo ha considerado con la importancia que usted lo está diciendo en esta noche. Dios le bendiga, Pastor. Buenas noches y gracias. Aprecio su comentario. Gracias, hermano Augusto. Adelante. Buenas noches, Augusto desde Venezuela, desde un pueblo llamado Guanare. Sabes que ese tema es interesante porque la verdad, el problema no es si la iglesia es grande o pequeña o mediana, porque hay mucha gente que hace variedades. En iglesias pequeñas también hacen cuestiones errantes. La cuestión es formar una iglesia saludable. Y si el pastor no es saludable, ¿me entiendes? Si la mente no está saludable, entonces la iglesia no va a ser saludable. No tiene que, yo he estado en iglesias grandes, espectaculares y son saludables, porque los pastores se dedican a sus esposas, a sus hijos, a rendir cuentas, porque el problema es que muchos pastores cuando se vuelven famosos o tienen o ven que son como una especie de estrellas, para decirlo de esa manera, sin ánimo de ofender a nadie, pero entonces no quieren rendirle cuenta a otra persona. Pero eso pasa en grandes iglesias, en medianas iglesias y en pequeñas iglesias, porque no podemos buscar un culpable. Si un pastor no es saludable, puede ser en cualquier escala. Correcto. El tamaño de la iglesia es inverosímil porque podemos tener un pequeño pueblo y tener 2 o 3 congregaciones y los pastores se odian con amor eterno, ¿no? Entonces, son mal testimonio y precisamente la gente
como decían los Jeremías, Ezequiel y Ezequiel, dispersan a la gente o la gente no llega al Evangelio por el mal testimonio. Gracias. Francisco, adelante. Sí, hermanito amado, me parece que tus pensamientos y tus palabras es como si fueran mías. Así las asimilo de esa manera. No sé si comprende la metáfora. Creo que... Predícalo. Sí. Creo que Costa Rica está bajo el juicio de Dios. Costa Rica, usted sabe a qué me refiero, está siendo azotado por el juicio de Dios. Y hay 2 o 3 cosas que yo he percibido del Espíritu Santo. Costa Rica, uno, tiene que volverle su rostro a Jesucristo. Costa Rica va a aprender sí o sí a ser humilde delante de Dios. Y la iglesia en Costa Rica sigue profetizando, prosperidad, compre carro, abra cuentas, usted va a dar la vuelta al mundo. Pero la iglesia, me guardo el término, seguimos en nuestro pequeño reinito. Digo, parece que estamos en sintonía. Gracias. Gracias, Francisco, gracias. Francis, adelante. Francis, tienes la palabra. Parece que Francis no está. Listo, vuelvo a poner en pantalla la pregunta a la que nos estamos refiriendo. ¿Qué otros pecados y atrocidades se han hecho en nombre de Dios, además de los que hemos mencionado? Adelante. Veo otras manos. Freddy, qué gusto verte, Freddy. Adelante. Gracias, Soto. Bendiciones a todos. Creo que uno de los temas que debemos de tener es contextualizar el tiempo que estamos viviendo. Creo que todos están claros de que estamos entrando en un proceso en donde la venida del Señor Jesucristo está realmente a las puertas. Lo vemos en todas las circunstancias, los países, y los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles eran las señales, pero hay una específica que creo que es la que atañe a la iglesia. Y es que el Señor Jesucristo dijo que a muchos por la maldad se les iba a terminar el amor, el primer amor. Cuando hablamos de eso, creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos pasado por ese lindo proceso de estar locamente enamorados. Y cuando uno está en esa instancia, uno no ve peligro, uno no ve quejas, uno no ve malas caras, uno solo ve a la persona que ama y sin importar qué digan todos los familiares, al final uno está con esa persona. Entonces creo que ese es el punto clave que atañe en este momento, que muchas personas realmente han perdido su primer amor. Y por lo mismo es que quieren llenar su vida con las bendiciones de Dios. Entiéndase lo que tú ya comentaste de las 3 F, ¿no? Fama, fortuna, finanzas, fama y faldas, ¿no? Quieren llenar con las bendiciones de Dios, que eso específicamente es la línea de la prosperidad. Están más centrados en las bendiciones de Dios que en el mismo Dios. Entonces el hecho de perder el primer amor hace que sustituyamos a Dios por esas bendiciones que sí ahí están, y no me dejarás mentir, Otto, pero en la línea general, no solo la prosperidad, todas las enseñanzas que hoy uno escucha están centrados en el hombre. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a sacar adelante, incluso con la misma misericordia, ¿verdad? Nosotros recibimos misericordia, pero nos quedamos con ella. Pero la misericordia que Dios nos la da para que nosotros hagamos lo mismo. Y es ahí donde creo que la iglesia actualmente está cayendo, y por esa razón es que por la falta de la identidad en Dios, precisamente ahí es donde el hombre necesita llenar esa alma, y lo hace con todas las bendiciones de Dios. Creo que eso es lo que podría aportar Otto. Gracias, sí, definitivamente tenemos que aplicar el texto. Tenemos a Giselle Cajina, a Javier y a mi hermano de Belo Horizonte.
Entonces, seamos breves. Adelante, Giselita. Giselle Cajina, ¿tienes la mano levantada? Aló, Sí, adelante, Giselle. un gran abrazo para ti. Ha sido un placer y un gusto verte. Una de las cosas que he notado en estos tiempos es que la iglesia es enjuiciadores en vez de restauradores. ¡Uy, qué terrible! Fuerte. Para mí eso es algo que este fin de semana entristeció mi corazón por el testimonio que se está dando como iglesia, que estamos dando quizás hasta pastores, lleva al alejamiento de personas porque no quieren ser como nosotros. Qué duro. Gracias, Giselle. Javier, adelante. Javier Pérez, de Venezuela. Dios en este tiempo, ¿verdad? Una de las cosas que yo creo que se ha cometido contra Dios presentarlo como aquel cumple sueños del ser humano, como que Dios está puesto o dispuesto solamente para cumplir el sueño del ser humano. El texto dice que Dios usó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. El punto es que Dios tiene un plan para nosotros, pero nosotros, los seres humanos, y en este punto los pastores hemos rediseñado eso, y entonces hemos diseñado un plan donde Dios nos sirve a nosotros. Y yo creo que ese es un pecado grave que se ha cometido contra Dios, porque Él es el soberano, el rey, el que manda, el Señor. No es un Dios cumplidor de sueños solamente, sino que Él cumple su propósito. Sí se me dio el comentario. Gracias, Javier. Adelante, Brasil. Una alegría, Otto, hablar con ustedes. No sé si el sonido está llegando. ¿Está todo normal? Todo bien. Ok, entonces, esto que les iré pasar ha acontecido esta semana y bueno, me extrañó mucho aquí en Brasil, porque la mayoría estamos siempre pensando en fama, falda y fortuna. Y recién esta semana ahora hubo algo inusitado, porque uno de los pastores más expresivos así y muy respetado en la iglesia brasilera, que ya por algunos años viene con un énfasis muy contundente en su mensaje, fue apartado de la iglesia. Los líderes de la iglesia local lo han apartado, lo han licenciado, porque reconocieron de que él estaba abusando de las personas a través de su mensaje, exagerando en su legalismo, exagerando en sus posiciones que él tenía, y no hubo nada así que al principio, como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Tuvo problema inmoral o desvió dinero. Me asustó mucho porque rara vez se ve eso. Él fue apartado porque estaba oprimiendo de cierta forma a través de su mensaje a quien lo escuchaba, y está en un proceso de disciplina, y es un pastor muy conocido en todo el Brasil.
Ouch, ouch. Me ha llamado mucho la atención porque él no se esperaba, no ha cometido ningún pecado así que normalmente sería motivo de que sea apartado del ministerio. Y él se ha declarado, Sí, bueno, voy a dejar el ministerio porque realmente la forma como he sido hiere totalmente aquello que es principal para el ministerio. Entonces me llamó mucho la atención porque sale totalmente de lo que es normal. Una experiencia nueva aquí en Brasil. así es, correcto. El péndulo se nos vuelca. Quiero continuar para meterle diente al texto en sí. Voy a compartir mi pantalla. Habíamos dicho que Pedro 1 del 3 al 8 nos va a proporcionar herramientas para gestionar una iglesia con principios cristianos, usando indicadores claves para el rendimiento y logrando una administración ética y equitativa que optimice el rendimiento y maximice su impacto espiritual y social. Entonces, entrémosle al tema número 1. Afirmar, estoy compartiendo pantalla correcta. Afirmar la confianza en Dios fortalece el liderazgo y la cultura eclesial. Si ustedes no conocen DNI, Desarrollo Natural de la Iglesia, ahí está el link, tómenle una foto a la pantalla. DNI lo que dice es, Christian Schwartz, el fundador de DNI, dice que hay 8 características de una iglesia saludable. Justo lo que estaba mencionando mi querido hermano hace pocos minutos. La iglesia saludable necesita liderazgo capacitador, ministerio según los dones, estructuras funcionales, culto inspirador, células y grupos integrales, evangelismo según las necesidades, relaciones afectivas y doctrina bíblica sólida. Y ellos lo expresan de la siguiente manera. Por eso el barrilito. Si usted hace una encuesta, con estos principios y cómo está funcionando, su KPI, que es más pequeño, será el punto de retención de líquido. Usted podrá tener 6 características muy sanas, pero 2 están flacas. Entonces, eso es el punto mínimo que usted podrá retener a las personas de la congregación. ¿Eso qué significa? Liderazgo, la cultura, la visión, la misión de la organizacional tiene que tener medidas en términos de alineación y compromiso de los miembros. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aplicar esto de afirmar confianza en Dios y fortalecer el liderazgo? Número 1, manteniendo los valores éticos. Número 2, depositar nuestra confianza en el Señor, porque Él es el que guía a la iglesia. Y el nivel de satisfacción y confianza en el liderazgo, para eso tenemos que hacer una encuesta. Y nosotros hemos hecho muchas encuestas acá en Costa Rica y en otros países, donde el pastor se imagina que está pastoreando una iglesia tal y los miembros piensan del pastor y de la iglesia algo completamente diferente. Y ni se diga lo que piensan los jóvenes. Entonces, hay casos de negación, de ceguera. Nosotros los pastores negamos la realidad, nos hemos estancado y muchos de nosotros que peinamos canas no estamos discipulando, desarrollando personas que van a tomar la estafeta la próxima generación. Yo soy miembro de una fundación y duraron 16 años en reconocer la imperiosa necesidad de que una nueva generación sea la que se haga cargo. Y me encanta saber que un miembro que es abogado delegó en su hija la tarea.
Mi hermana delegó en su hijo y yo delegué en mi hija. Estamos satisfechos y contentos de que la nueva generación está tomando responsabilidades en este tipo de cosas. Segundo punto. Mientras nos esforzamos por hacer el bien, tenemos que impulsar la ética y la responsabilidad social. Yo tuve el privilegio de ser compañero de clase de los nietos de R.G. Letourneau, que en su biografía lo llaman el movedor de gente y de montañas. R.G. Letourneau fue fundador de una universidad cristiana, fue filántropo, y él definitivamente cumplió lo que les dice la Escritura en Hechos 2:47, teniendo favor con el pueblo. ¿Cómo podemos esforzarnos por hacer el bien e impulsar la ética y la responsabilidad social? ¿Cómo debemos hacer esto? Evaluando el impacto de la iglesia en la sociedad y en el medio ambiente. Iglesia sana, pastor sano, iglesia sana, sociedad sana. Si nuestro vecindario tiene más basura en las calles que los otros vecindarios, la responsabilidad es nuestra, queridos pastores, porque no hemos inculcado a la congregación a ser sal y luz. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras congregaciones? Tenemos que asegurarnos que la iglesia actúe con integridad y beneficie a la comunidad. Damos de comer a los pobres. Conoce la gente de nuestro barrio, de nuestra ciudad, que aquí hay un banco de comidas que da comida a los pobres o que damos alimentos a los pobres. El índice de responsabilidad social corporativa tiene que tener un impacto en sostenibilidad. Conozco muchas congregaciones, inclusive la nuestra, que tienen una canasta grande y la gente dona en especie. Y conozco casos en la muy pobre India, donde les enseñaron a compartir un puñado de arroz y lo traen a la iglesia como diezmo. Y a través de eso se recogen toneladas, un puño a la vez, toneladas de arroz para beneficiar a los pobres. Tenemos que esforzarnos por hacer el bien. Punto número 3. Tenemos que conocer mejor a Dios y promover el desarrollo. ¿Cómo se hace eso? A través de la Coalición Internacional de Capacitadores Pastorales a los cuales yo pertenezco, tenemos que decir que hay 2 millones de pastores alrededor del mundo que tienen poca o ninguna capacitación. Y lo mismo sucede en Costa Rica. Ponga atención a este video. En la línea de capacitación teológica, don Jorge Lafaye cuenta con la Coalición Costarricense de Capacitadores Pastorales. ¿Qué le parece si vemos también el reporte de su coordinador, el hermano Otto Clarence? ¿Le parece? Quien ha hecho un muy buen trabajo, gracias a Dios. Muy eficiente y muy responsable. Vamos a verlo en 32 miembros conforman la Coalición Costarricense de Capacitadores Pastorales. Yo soy Otto Clarence y en varias oportunidades me han escuchado decir que urge mejorar la preparación ministerial y debemos hacerlo propio intencionalmente. No quiero asustar, pero sí que el 50% de los pastores siguen sin terminar la secundaria y 62% de los pastores tienen poca o ninguna preparación ministerial. ¿Por qué insisto en que la preparación bíblica y teológica de los pastores es poca en nuestro país? Porque para ser un docente del MEP se requiere haber terminado la U, y para ser auxiliar de enfermería se requieren 1,400. Mientras que para obtener el carnet de pastor se requiere solamente 128. Vamos a compartir datos de capacitación del 2021 de los 24 miembros de la coalición que compartieron sus datos. Muchas gracias. Dios les bendiga. ¿Cómo podemos nosotros poner esto en práctica? Las métricas que
mide la inversión en formación y aprendizaje de los discípulos. ¿Cuántos miembros de su congregación están activamente recibiendo, aprendiendo algo? Yo recuerdo cuando estaba a cargo de la educación cristiana en mi congregación, el 20% de la congregación estaba en grupos de crecimiento, dícese, en grupos de crecimiento tomando materias teológicas o estaban en el seminario. ¿Cómo aplicamos esto? Tenemos que fomentar el aprendizaje continuo, tanto espiritual como ministerial. Educación continua. Educación continua. ¿Cuántas horas de formación por miembro hay en su congregación? ¿Cuál es la tasa de participación en las capacitaciones? Eso usted lo tiene que medir. Esos son sus KPIs. Vamos con el punto número 4. Punto número 4 dice que tenemos que ayudar a dominar los malos deseos y reforzar el cumplimiento normativo. Tengo un caso muy lamentable que necesito compartir con ustedes. Soy miembro de otra organización donde los reportes anuales decían que daban dineros a pastores necesitados, pero cuando pedíamos informes nunca daban los nombres de los pastores necesitados. Resulta que cuando cambia la química de esta organización, nos damos cuenta que era una persona que estaba recibiendo los $600 al mes. Y durante el COVID, cuando no había dinero para regalar a los necesitados, esa persona nos manda me deben. La ofrenda se convirtió en obligación legal por parte de la... Entonces, para mí, eso cae dentro de los deseos. Y como acolitado con sus amigos, esta persona seguía recibiendo $600 al mes. ¿Cómo podemos cambiar esto? El indicador del nivel de cumplimiento de las normas y regulaciones mitigan los riesgos éticos y financieros. Si ustedes tienen un grupo de personas que fiscalizan al tesorero, que fiscalizan al pastor, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la fama, las finanzas y las faldas son la caída principal de nuestro... Número de infracciones, de incidentes éticos, pueden reducirse a cero si hay los necesarios frenos o vigilancia para hacer esta tarea. Vamos con el punto número 5. El punto número 5 dice que la paciencia fomenta resiliencia y tenemos que amar y valorar a todos, que fortalece la inclusión y el trabajo en equipo. El tema aquí es la tasa de retención de miembros, la satisfacción ministerial y la resiliencia de la organización. ¿Por qué, igual que en esta foto, por qué vemos tantas bancas desocupadas en nuestras iglesias o tantas sillas desocupadas? Porque por causa nuestra de los pastores y del liderazgo, la gente se convierte en cristianos nominales. Es decir, en algún momento levantaron la mano, hicieron la oración del pecador perdonado, pasaron hacia adelante, pero no perseveraron. ¿Por qué no perseveraron? Necesitamos fomentar la perseverancia en tiempos difíciles, evitando decisiones impulsivas.
La tasa de retención de miembros y el nivel de satisfacción de bienestar tenemos que medirlo. Mi suegro cuando hacía turismo, y recuerdo cuando visitaba mi país natal, Ecuador, él decía, quería tirarse a la calle porque decía, quiero tomarle el pulso al pueblo. Me encantaba estar en el mercado, comprar la comida del mercado, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabe el médico que usted, su cara sonriente, su rostro iluminado, no está enfermo por dentro? Midiéndole la presión, midiéndole cómo está el tamar por dentro, decimos acá en Costa Rica. Nosotros necesitamos estar midiendo esos tamales, esos temas de satisfacción con nuestro liderazgo. Ahora, ¿por qué la gente se va de nuestra iglesia? Pregúntese, averigüe. El doctor Jorge Gómez acá en Costa Rica escribió su tesis sobre la deserción del pueblo evangélico. Y no me sorprendería que muchos de esos factores que el doctor Gómez encontró acá en este país son similares en sus naciones. Si están interesados, mándenle una notita a Sandro o a mi persona para averiguar dónde pueden conseguir ese libro del doctor Jorge Gómez. Es su tesis doctoral que hizo un análisis hace varios años. Vamos con la siguiente. Número 6. Nuestra vida a Dios, dice el texto. Y eso redunda en un compromiso total. Este lado del charco es muy fácil ser cristianos, es muy difícil ser cristiano. Persiguen donde dejas de ser miembro de la familia, donde te quitan la herencia, etc. Y ese compromiso tiene un factor importante que se llama bautizo. Veamos este video. No tiene audio por si acaso. Voy a dar la oportunidad a 2 o 3 de ustedes que todavía se están riendo de que nos cuenten qué fue lo que pasó, qué fue lo que le pasó a ese pastor. Adelante. Quiero ver sus manos digitales para darle la palabra. Hermano Otto, no puedo dejar, A ver, dale, no Sandro. vemos que no manitos levantadas. Wow, me impactó la reacción del niño. No esperó a ser sumergido ni que alguien le empuje. Él se metió y salió. Corrió. ¿Te diste cuenta que el pastor estaba demorado, hablando, haciendo su disertación? Y la nueva generación no nos espera, mis queridos. El pastor centrado en su protocolo. Otto. Freddy, dale chance a otros que no han participado. ¿Quién más? ¿Qué les pareció el video, hermano? ¿Qué sentimiento les da? Adelante, Freddy, ya que nadie quiere la palabra. El pastor con tu protocolo
el pastor luciéndose y las generaciones con tanta necesidad, y es obvio el video. Es correcto. A mí me dio mucha pena. Mari, ¿quieres decir algo? Adelante. Detalle, pastor, allí es también, por Espérate, ejemplo, la vamos a práctica del bautismo infantil. Creo que algo que se denota ahí es el bautismo infantil, y todos, por lo menos, no sé si en una gran mayoría habrán reformado esta noche, pero se recomienda el bautismo luego de los 12 años, al menos para que el joven tenga algo de conciencia de cómo confrontar ese paso de morir para Cristo, ¿verdad? Morir al mundo, y el otro es tener comunión con lo que llamamos la sangre de Jesús, pues a través del servicio de Santa Cena. Eso es lo que yo más o menos veo. Bautizar niños a esa edad es algo que, bueno, a lo mejor yo soy un retrasado, pero a mí no me conviene, no me convence. Dios le bendiga, pastor. Yo soy de los tuyos. Ah, Maritza, tienes la mano alzada. ¿Quieres decir algo? Comparte, hermana. Sí, bueno, quería decir que en realidad las nuevas generaciones, los jóvenes, tienen menos paciencia que uno, ¿verdad? Ya, y todo lo quieren ya y todo lo quieren rápido, y entonces, si el pastor se estaba tardando mucho, el niño es a lo que vinimos. Sí, correcto. Ahora, yo quiero contarles una anécdota muy lamentable. Yo era parte de una congregación donde cada año se hacía una salida o una pausa, el culto se dedicaba a los bautismos. Y en la última vez que estuve en esa congregación, el último año que estuve en esa congregación, se bautizaron 6 personas, todos hijos, miembros de la congregación. ¿Qué significa? 0 crecimiento ese año de nuevos creyentes. Algo anda mal en esa congregación porque no hay nuevos nacimientos, no hay evangelización. Entonces, definitivamente, el bautizo es un símbolo del compromiso total, pero el índice de compromiso eclesial, la alineación con la misión de la iglesia, donde tenemos que ser como Cristo y multiplicarnos como Cristo, necesitamos fomentar no solamente los ingresos, sino que fomentar también los valores. El compromiso total sí se necesita. Vamos con el punto número 7. Siete, estimar a los hermanos en Cristo conduce a la valoración de la comunidad. ¿Qué significa valorar la comunidad? Yo tengo un dicho que dice, lo que tiene vida crece y se multiplica. Si la congregación no está creciendo, no se está multiplicando, algo anda mal. A mí, yo recibí la grata noticia a principios del año pasado de que me convertí en bisabuelo. ¿Ok? Así pasa cuando sucede. Cuando hay vida, la vida crece y se multiplica. Entonces, si el pastor tiene a un líder que vive en cierta zona de la ciudad y en esa zona hay 50 personas que están viniendo a la iglesia con gran esfuerzo porque queda lejos, ¿qué debe de hacer el pastor? Yo le pediría a ese hermano que vive en esa zona, mira, ¿por qué en la cochera de tu casa o por qué no alquilas algún edificio cerca de tu casa? Nosotros te vamos a ayudar con dinero para que abras una sucursal allá. Esa persona toda la vida va a estar agradecido porque ese pastor le dio la oportunidad de dirigir ese grupo. Si está en la ciudad y ve al pastor en la otra acera, cruzará la calle para decirle, pastor, qué gusto verlo, usted siempre creyó en mí,
usted creyó en multiplicarse. O puede suceder exactamente lo contrario. Ese pastor egoísta no promueve a sus líderes y eventualmente alguno de sus líderes va a tener una desaveniencia con él y le va a dividir la iglesia, se va a llevar esos 50. Esa iglesia no creció, esa iglesia se dividió. Y si es que ve al pastor en la ciudad, en la misma, se cruzará la calle para no tener que saludarlo. Entonces, ¿qué es lo que preferimos? Prefiramos multiplicarnos en vez de dividirnos. El índice del clima laboral y de equipo, nosotros los evangélicos lo llamamos koinonia porque nos gusta esa palabra en griego. Tenemos que evaluar la calidad de las relaciones interpersonales y el sentido de comunidad que hay entre la iglesia. Yo conozco varias iglesias que tienen literalmente un restaurante allí y la gente, en vez de irse a pagar fuera a que el mundo prospere, cocinan comida sana y la venden allí, y con esos recursos que genera ese restaurante al finalizar de las reuniones, dan de comer a los pobres. La aplicación de esto es fomentar un propósito más allá de los ingresos, enfocándonos en los valores. Nosotros tenemos que promover el respeto y la cooperación en la iglesia. Y tenemos que hacer encuestas de satisfacción del clima ministerial y la satisfacción del equipo. Me quedan 10 minutitos más y vamos aterrizando con el tema número 8. El tema número 8 dice, amar a todos por igual. Amar a todos por igual sin hacer acepción de personas es una práctica congruente con la enseñanza bíblica. En esta foto ustedes ven a mamá que falleció hace un año. Estaba siendo entrevistada por la primera televisora costarricense, Teletica, en un programa de la mañana al fin de año. Estaban entrevistando y le preguntaban acerca de su vida y sus sufrimientos en los campos de concentración nazi. Pero yo no quiero enfatizar esa parte triste de la vida de ella, sino cuando mis hijos iban de visita a visitar a los abuelos a Ecuador, mis padres vivían fuera de la ciudad en una quinta. Y los vecinos más cercanos eran vacas y borregos, gente pobre y niños descalzos que vivían en chozas de adobe. Y esos eran los amiguitos con los cuales mis hijos jugaban. Esos eran los niños bienvenidos en la casa de mis padres para jugar con nuestros hijos. Y obviamente a la hora del refrigerio, el mismo sándwich que recibían los chicos pata pelada, con el mismo jugo que recibían nuestros hijos, lo recibían ellos. ¿Por qué? Porque era parte del ADN de nuestra familia amar a todos por igual sin hacer acepción de personas, porque es una práctica congruente con la enseñanza bíblica. ¿Cómo aplicamos esto en la iglesia? Garanticemos que todos sean tratados con justicia y con dignidad, no importa en qué marca de carro vengan, o si vienen en dos patas, o si vienen en Datsun, que donde Datsun un paso y Datsun otro, si vienes en bus, no importa la marca de carro que vienes, cómo podemos medir la equidad y el trato justo y la diversidad dentro de la iglesia. Mis queridos, aterrizo con la siguiente frase. Para aplicar estos principios cristianos en una iglesia sin perder de vista los KPIs, es clave alinear la misión y los valores espirituales con métricas concretas que reflejen una gestión ética, equitativa y basada en los principios sólidos.
De ese modo, la iglesia no solo prosperará en el términos de rendimiento, sino también el impacto social y humano. Voy a volver a leer mi conclusión. Para aplicar estos principios cristianos en una iglesia, estamos hablando de 1 de Pedro 2, Primera de Pedro 2, perdón, Segunda de Pedro 1, mi dislexia me traiciona, Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Para aplicar estos 8 principios cristianos en una iglesia sin perder de vista los KPIs, es clave alinear la misión y los valores espirituales con métricas concretas que reflejen una gestión ética, equitativa y basada en principios sólidos. De este modo, la iglesia no solo prosperará en términos de rendimiento, sino también en el impacto social y humano. Con esta palabra termino mi alocución y tenemos unos minutos para que alguna pregunta que quedó en el tintero sea contestada posiblemente. No les garantizo. Si hay preguntas, Sandro, te devuelvo el micrófono. Gracias, amado hermano Otto. Eduardo, Jenny López. Jenny, qué gusto verte, mi querida hermana. Adelante, pregunta, comentario. Muchas gracias, estimado Pastor Otto Kadensky. Antes que nada, pues quisiera agradecer el poder entrenar al cuerpo de Cristo dentro de lo que son lineamientos para un compromiso y para un crecimiento. Mi aporte justamente en la conclusión, cuando se determina el crecimiento de la iglesia o cómo proyectar y se habla de métricas, es que la iglesia debería tener un plan estratégico con los objetivos, con la misión, con el propósito y cuáles son esas metas que vamos alcanzando. Y creo que ese sería un instrumento muy valuable para los pastores y su comunidad, a fin de que progresivamente se pueda ir evaluando esas metas, esos objetivos que se van trazando. Me parece también importantísimo algo que es cuando mostraron la imagen del lobo y de la oveja, ¿no? Y dice dejar que crezca el trigo y la cizaña. Entonces, cuando nosotros hablamos por sus frutos conoceréis, sabemos que tenemos la salvación por gracia, por fe. Pero es importante evaluar cuál es el fruto que la iglesia está teniendo en el crecimiento de cada uno de sus miembros. Y con esas métricas que tú mencionas, querido Otto, es fundamental que se lo pueda poner en papel, porque a veces todo está hablado, pero no está escrito. Y lo escrito nos permite determinar un compromiso y también una visión. Ese sería mi aporte. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Jenny. Jenny es una directora de un colegio muy sólido, muy firme, que tiene ¿cuántos años, Jenny? Bueno, nosotros tenemos ya 45 años. Hemos podido implementar la metodología beca con base bíblica. Es un colegio laico, pero que maneja la parte bíblica. Y ha sido un desafío. Y uno de los temas, cuando tú hablabas de entrenar a cada uno de los miembros, creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos. El entrenamiento en la visión a nuestros docentes para que todos tomemos al mismo lado. Gracias. Gracias, Jenny. Predicas con tu vida. Vilma, adelante, tienes el micrófono disponible. Buenas noches, Otto y hermanos en la fe. Bueno, yo no tengo experiencia en pastorado, ahí me declaro un montón, poco capacitada.
Pero escuchándote, yo lo que pienso es que nuestras iglesias tienen que tratar de volver a la iglesia primitiva. Indudablemente, siguiendo el contexto moderno, etcétera. Pero si no volvemos a la iglesia, la pequeña iglesia, esa iglesia que se reúne, que lleva un seguimiento, que unos pastores o grupo de pastores y de líderes que constantemente están en formación, y a la vez una iglesia que sea supervisada por otras organizaciones, eso va a permitir que nuestras iglesias vuelvan a llenar las bancas y que no se nos olvide las enseñanzas básicas por las cuales somos cristianos. Gracias, Vilma. Excelente aporte. Definitivamente la causa de Cristo necesita tener. Jorge, veo tu mano física. Adelante. Sí, gracias, hermano. Tengo un pequeñito problema para ponerla digital. Solo una pregunta. Me parece muy bien todo el planteamiento y lo comparto. La pregunta es, ¿hay el riesgo de significar tanto esto con lo de las medidas que se pierda la fluidez genuina del espíritu? ¿Cómo manejar eso? Sí, acuérdate que el Señor nos puso métricas, dice vayan y multiplíquense, no dijo sumen, no dijo resten. Entonces, sí hay manera de saber cuándo estamos restando, cuándo estamos sumando y cuándo estamos multiplicando. Pero definitivamente tenemos que, si usamos estas ocho temas que nos dicta segunda de Pedro, otra vez, segunda de Pedro 1, del 3 al 8, yo creo que si hacemos eso, podemos vivir felices y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos indica. Buen aporte, Olger, gracias. Diego, adelante. Gracias. Buenas noches, Donoto. Muchas gracias por tu tiempo y el tema acotar que, como el mismo maestro apuntaba a la capacitación, capacitó a sus escogidos dentro del marco de referencia que usó sobre el desarrollo natural de la iglesia o la metodología DNI de los 8 factores de calidad. Me parece que no es casualidad, tal vez nos puedes ampliar, Donoto, que el liderazgo capacitador como el factor número 1 de calidad es el número 1 por algo, aunque hay, como en el cuerpo, la iglesia es un organismo donde cada parte es fundamental en el todo, dependen unos de los otros, pero tienen un orden lógico. Sí, definitivamente, como les decía con el tema de la Coalición Internacional de Capacitadores, nosotros decimos pastor saludable, iglesia saludable, sociedad saludable. Entonces, desde el punto de vista nuestro, obviamente yo renqueo de esa pata, donde la capacitación es lo que hago, pero vemos que lo mismo podemos decir acerca de nuestros hijos y el desarrollo físico, espiritual sostenible de nuestros hijos. Lo que nosotros sembramos, enfatizamos y practicamos en nuestra casa, nuestros hijos tarde o temprano, repito, tarde o temprano, van a hacer. Y definitivamente la promesa del Señor está ahí. Lo que bien sembramos, bien podemos cosechar. Yo veo aquí algunos rostros conocidos que precisamente hicieron eso, fomentaron eso en sus familias. Sus hijos ahora son ministros, son pastores. Costa Rica exporta gente linda fuera del país. ¿Por qué? Porque en otras latitudes necesitan pastores bien formados, por causa de que ellos, su proceso de multiplicación lo han tergiversado. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Augusto, con broche de oro, adelante. Mira, algo interesante que nosotros debemos pensar, porque bueno, es la labor pastoral, pero uno no va a ser permanente.
Y sabe que, según la estadística, la iglesia siempre está a 10 años de morir. Si nosotros no nos dedicamos a multiplicarnos, a evangelizar, a preparar el equipo, la iglesia puede desvanecer. Y con esta generación que es más rápida, que quiere que sea todo más rápido, creo que ahorita no son 10 años, ahorita son menos. Y ahorita hay muchas de las iglesias que envejecen con sus pastores, porque a veces al pastor le cuesta multiplicarse porque se cree figura única. Y eso, entonces si no nos ponemos las pilas, como decimos aquí en Venezuela, ¿verdad? Entonces la iglesia puede desaparecer. Y tenemos que multiplicarnos y pensar en las nuevas generaciones, que son los que nos pueden dar el fruto. Sí, definitivamente nosotros, a igual que nuestra familia, dejamos ya de producir hijos y tenemos que comenzar aquí decimos a chinear, a cuidar nietos. Y tenemos que darle lugar a nuestros hijos para que ellos puedan desarrollarse con sabiduría, con inteligencia. Sandro, te quedan 3 minutos para dar el amén o lo que no tú perdón, Giselle, adelante. Giselle tiene la mano levantada. Los que no conocen, Giselle es mi esposita, mi freno de mano, mi ayuda y mi doña. Cuando nosotros enseñamos como escopeta de doble cañón. Adelante, Giselle. No, solamente quería decir 2 cositas. A veces como cristianos tenemos miedo a evaluarnos dentro de la iglesia, qué es lo que estamos haciendo. Y yo veo que el Señor es muy insistente en que debemos de tener esa mirada puesta en Él y constantemente tenemos que estarnos revisando. Era una de las cosas que más en el pueblo de Israel el Señor siempre les decía, hagan, obedezcan. Alguno de ustedes en el chat puso, yo tengo que obedecer y eso es lo máximo. Definitivamente lo máximo es obedecer. No debemos de tenerle temor a estarnos chequeando delante del Señor, que el Espíritu de Dios nos dirija cómo hacer para que nuestras congregaciones, nuestros líderes, la juventud, a veces ponemos demasiado énfasis en lo actual, en los jóvenes y lo que ellos quieren, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Y cuando la iglesia saludable pone ese barril, y Otto explicaba hace un rato, la parte más vulnerable es donde hay menos de esas 8 cosas que la iglesia saludable hace. Y ahí está nuestra debilidad. Entonces, ¿cuán importante es estar chequeando si esas partes del barril están todas equilibradas para sostener a la gente que el Señor quiere que sostengamos? Eso era lo que quería decir. No le tengamos miedo. El Señor también nos evalúa a nosotros. Gracias, Giselle. En el chat de Zoom está el documento que les prometí. Segunda de Pedro 1, del 3 al 8, versión iglesia.